Hola gente, es un placer poder compartir esta charla con ustedes. Primero que todo, gracias a la organización de POUNE Costa Rica por haberme invitado a participar, poder compartir con ustedes un poco acerca de la investigación que venimos haciendo en varios aspectos dentro de la industria sanitaria. Como saben, la tecnología hoy en día está involucrado en todas las industrias y los atacantes hoy en día están enfocados mucho en esta industria en específico, la industria sanitaria. O sea, la idea es exponer un poco lo que hemos ido investigando ya hace algún tiempo y ver cómo a medida que ha ido avanzando este tipo de instalaciones embebiendo tecnología, pues los riesgos han incrementado y un poco reflexionar de las posibles complicaciones que pueden presentarse y que si no comenzamos a poner foco en ello, pues implementar controles y demás, pueden haber afectaciones. Eh, entonces, el nombre de mi charla tiene el nombre que le di al primer post. A medida que vayamos avanzando dentro de la charla, vamos a ir enlazando puntos y bueno, básicamente el nombre es una radiografía, una pequeña radiografía a la inseguridad de los sistemas PACS y DICOM. Siempre hablo de una pequeña parte dentro de la industria sanitaria porque esto es algo puntual en la cual he enfocado los esfuerzos en buscar fallos de seguridad y cómo están los controles, ciertas aplicaciones y demás. Entonces, un poco es contar dentro de esta charla aquello, ¿sí? Eh, con lo cual, empezaré hablando un poco de mí. Bueno, yo soy Carlos Ávila, trabajo para Elevenpath, la división de ciberseguridad de Telefónica a nivel mundial. Y lo que nos dedicamos, o mi rol básicamente es este tipo de cosas como difundir, hacer investigación para hacer difusión acerca de diferentes tópicos dentro de la parte de seguridad. Hacer investigación, por ahí probar herramientas, generar herramientas dentro de esta unidad. Y básicamente eso, soy de Ecuador y bueno, la idea es dentro de esta charla poder compartir aspectos relevantes que he encontrado enfocado en este tipo de sistemas y dejar ciertas reflexiones para que el que quiera adentrarse e investigar y buscar cosas dentro de esta industria, más que todo aportar a la comunidad, que es lo mucho que hace falta para madurar los niveles de seguridad de las aplicaciones o de su propia empresa, etc. Más o menos esta es la agenda que vamos con la que vamos a trabajar y bueno, hablaremos un poco acerca de conceptos claves de lo que es PACS y DICOM para los que no conocen, cómo se forma una arquitectura básica de este tipo de aplicaciones. Luego hablaremos sobre la historia de las vulnerabilidades que he ido encontrando en el camino, ¿sí? En diferentes tipos de aplicaciones, como pueden ser webs, mobile o de escritorio. Temas futuros que se puedan investigar, en los que podemos hacer foco y tanto ustedes como yo, bueno, sigo adentrándome y buscando para poder, como mencionaba, ¿no? Aportar a la comunidad, sacar alguna nueva herramienta o hacer difusión básicamente dentro de lo que es mi trabajo. Y algunas reflexiones sobre lo que se ha encontrado o sobre los propios tópicos vistos dentro de la charla. ¿Ok? Una breve introducción, poniendo contexto y un poco más que todo un marco histórico. La primera máquina de rayos X, ¿sí? Fue creada por allá por el 1895 por este señor Roentgen, ¿sí? Que de hecho pues es una máquina como las que ven en la imagen de la parte derecha. Había mucha instrumentación, muchos equipos, se ven por ahí todo muy manual, obviamente, múltiples dispositivos, gente haciendo operaciones y tareas de manera conjunta para poder sacar lo que hoy en día conocemos como una radiografía o una placa cuando, no sé, te quiebras, te rompes un hueso o hoy en día, para mala suerte que estamos en esta era COVID, por el tema de la pandemia te enviaban a hacer un TAC o una
tomografía de los pulmones, etc. Bueno, así es como empezó toda la historia de donde un poco vienen este tipo de imágenes, básicamente, radiografías, radiología, etc. Pero los tiempos han cambiado y estas imágenes que en su momento, como ven, eran muy desprolijas, aquí viene un poco el tema de la seguridad física, que también a veces se habla dentro de la industria de seguridad de información, pues que todas esas imágenes, esas placas eran almacenadas en un cuarto sin algún tipo de seguridad y toda la información se perdía. Así pasaba en la mayoría de industrias, ¿no? En el caso de algún tipo de incendio y demás. Con lo cual, todo esto ha cambiado, ¿sí? Y ahora vemos cosas como las que están viendo en la imagen de la derecha. Ahora tenemos lugares en donde vas a tomarte una imagen y, bueno, encuentras un entorno muy amigable. Todo ese tipo de hardware, por llamarlo así, o equipos, pues ya están muy sofisticados y obviamente en todas las industrias, y no es de menos en la industria sanitaria, lo que son los dispositivos empezaron a conectarse con software, ¿no? O con diferentes aplicaciones, con algún medio tecnológico para poder almacenar o albergar toda la información que ellos extraen o sacan de algún lado. En este caso, las imágenes radiológicas como tal tendrían que guardarse en algún lugar para que en algún momento tener un historial o alguien pueda acceder desde afuera o desde algún lugar en el mundo a ver su información, ¿no? Con la inmediatez que hoy en día queremos como usuarios, pues podemos acceder a esa información o el médico puede acceder a esa información. Entonces aparecieron procedimientos automáticos para almacenar esa información en donde aparecen, aquí es donde aparece el término PACS, que es básicamente un dispositivo, ya lo vamos a ver, una computadora con altas prestancias de almacenamiento y procesamiento. Pero bueno, eso lo dejaremos para el siguiente plano. Eso es lo que hoy en día vemos, ¿no? Pero todo estaba bien hasta que, como en muchos casos, la tecnología se embebe o se adentra en estas industrias que vinieron de una parte muy manual y de ir embebiendo cosas en el camino, ¿no? Y no pensar desde un momento con seguridad dentro de ese proyecto o dentro de ese hardware o dentro de ese software. Entonces, en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos noticias, esto es algunas capturas de hace un par de años, por ejemplo, en el 2018, se habla de vectores de ataque, no mucho tiempo atrás, que lo que hoy en día vemos, muchos ataques de ransomware también se vieron afectados por este tipo de dispositivos, los dispositivos de toma de imágenes o básicamente la máquina que administra esos equipos que tiene algún software en particular o un sistema operativo en particular. Y han sido vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? De ransomware, básicamente, en donde secuestran información, piden información piden un rescate a cambio de esa información, de no liquear o divulgar esa información. Información tan sensible, ¿sí? Como por ejemplo, un caso puntual que suelo nombrar mucho es en Singapur, ¿no? Un secuestro a nivel de ransomware y un ataque puntual en donde los delincuentes capturaron esa información y liquearon información o datos acerca de pacientes con VIH que están afectados por esa enfermedad. Con lo cual, pues en muchos países esto tiene una afectación puntual dentro del mundo real, el tema de extorsión, obviamente para las personas afectadas, o un tema de multas hacia ese tipo de empresas que alojan la información, básicamente los hospitales, clínicas o algún tipo de laboratorio puntual. Y luego empezaron a verse ataques mucho más, ya este es del 2019, por ejemplo, donde las imágenes tienen un formato en particular, donde se almacenan en estos entornos PACS. No sé si en algún momento ustedes recibieron un CD, sí, todavía lo dan, un CD que te almacenan las imágenes y te lo llevas, o sea, te tomas una radiografía, te almacenan la imagen en un CD, te lo entregan y esa es tu
tu examen, ¿no? Donde vas luego a un médico, lo abre en una computadora, en una aplicación en particular, que ya las vamos a ver cuáles podrían ser, y ve los resultados, o sea, ve la imagen y en base a eso, pues, nada, lo que sigue, diagnósticos, etcétera. Entonces, ese tipo de almacenamiento tiene un formato específico en el cual los atacantes descubrieron cómo reversar un poco ese tipo de archivo o inyectar más bien, al analizar obviamente ese tipo de archivos, cómo poder inyectar o embeber malware en ese tipo de archivos. Entonces, empezaron a generar ese tipo de ataques en particular. Por ejemplo, almacenar información puntual dentro de un CD con algún malware embebido dentro de ese tipo de archivos y llevarlo por un ataque de ingeniería social, por ejemplo, a algún hospital o alguna clínica en donde al ejecutar esa información se infecten con algún malware puntual esa máquina o ese dispositivo médico, etc. Entonces se empiezan a ver este tipo de ataques ya mucho más a menudo, mucho más elaborado, donde básicamente pues, se puede ver afectado o tener impacto en el mundo real. Y ya lo hemos visto, o sea, ahora en el 2020 pues se menciona mucho temas de ransomware atacando hospitales en varias partes del mundo y ponen en juego vidas humanas básicamente. Vemos que como se menciona mucho, que lo digital comienza a tener impacto en el mundo real. Luego, ahora viene un poco de contexto de historia. ¿Por qué esta investigación? Luego de ya haber visto un poco de que tiene impacto tanto en el mundo tecnológico, en el mundo monetario de las empresas de tipo sanitario y demás, y de dónde viene este tipo de sistemas, de los que vamos a hablar, PAX y DICOM básicamente, y un poco la experiencia personal de por qué esta investigación. Hace mucho tiempo atrás tuve un accidente, resumiéndolo, tuve un accidente en el cual pues luego de varios años tenía que hacerme diagnósticos, ¿no? Por un tema de chequeo puntual. Y 4 años atrás, más o menos, estaba haciéndome un examen particular, así como ven a la persona que está en esa máquina, en el cual pues creo que como todos nosotros, un poco de investigar, de ser curiosos y demás, pues saber qué hay detrás de ese tipo de equipos hoy en día, porque como mencionamos en su gran mayoría, hoy en día los diferentes hardware o dispositivos pues están hechos de algún tipo de software en particular, algo lo gestiona, protocolos, o sea, puse a pensar qué protocolos funcionan, qué tipo de software está o cómo están codificados. Entonces, luego de entender, digamos, o preguntarme más bien qué había detrás de eso, pues yo tuve varias experiencias, conocía más o menos el tema médico por el tema de cómo funcionaba la parte radiológica, he tenido muchas sesiones de tipo radiológica, pruebas sin contraste, el por qué ponen algún líquido en particular, para ver qué cosa. Entonces, con ese contexto y de la rama que manejo diariamente, o sea, la parte de seguridad, pues vinieron ese tipo de consultas. Pero ahora venía un poco la parte más complicada, que obviamente este tipo de dispositivos no están a la vista o al acceso de cualquier persona, no es muy complejo entrar a ese tipo o tener un dispositivo o un software en particular de estos para poder analizarlo. Entonces, yendo un poco primero a la teoría, o sea, buscar qué es PAX, qué es DICOM, con eso un poco es lo que comúnmente iniciamos, ¿no? De buscar literatura, textos, en ver de qué se trataba cada una de las cosas o qué había por detrás. Y estos dos términos, PAX y DICOM, fueron los primeros de los que me hice más familiar y los encontré en internet y estuve buscando. Y de ahí apareció ya otros criterios, otros conceptos claves que de pronto van a servirme dentro de la investigación que estoy haciendo o otros aspectos o a cualquiera de nosotros que quisiéramos indagar un poco más. Lo principal, básicamente en un PAX server, que es, como mencionaba, una computadora con un nivel de almacenamiento
bastante importante, como un NAS, SAN o algún tipo de este tipo de arquitecturas para almacenar mucha información, dependiendo de lo que se vaya a albergar, pero básicamente es eso. Las modalidades, es decir, los tipos de imágenes básicamente los tipos de imágenes que almacenaría dentro de ese servidor PAX. PAX es el software básicamente que está dentro de un servidor que aloja la información, y DICOM el protocolo, pero eso lo iremos hablando más adelante. Acá vienen dos cosas puntuales, que una es Guado, que es un tipo de mensajería, de cómo un tipo de librería, de cómo un estándar de cómo se exponen las imágenes, o librerías que puedes usar para poder desarrollar dentro de alguna aplicación, sea web o algo que estés desarrollando, para poder ya sea leer la información del PAX server o interpretar esa información para exponerla en algún sistema en particular. Los DICOM Message básicamente es lo que habla el protocolo, es decir, qué haces por detrás cuando, no sé, das un clic en algún cliente DICOM y pides información de una imagen en particular o de datos médicos de tanta cantidad de personas. Bueno, son los mensajes cómo se comunican entre un cliente DICOM y el servidor DICOM, que básicamente está dentro también del servidor PAX. Entonces tiene varias formas de hacer queries, de consultar una imagen o instanciar una imagen, recibir información, moverla, copiarla. Bueno, tiene criterios o comandos para poder usarlo. Y otros conceptos que vamos a ir viendo dentro de la charla también, como Electronic Medical Records, los que son los HIS o los Hospital Information System o los Radiological Information System. Hay varios conceptos que igual van a ir topando si van a estar investigando o avanzando dentro de este tema. Y aquí es donde vemos qué es un PAX y un DICOM. Básicamente del lado izquierdo hay un servidor con altas prestaciones, con RAID de discos, etc. Tiene un nivel de almacenamiento bueno, digamos, para almacenar mucha cantidad de información, de imágenes principalmente, registros enlazados, en registros médicos enlazados a esas imágenes. Y el protocolo DICOM, que es un estándar, que ahí tienen el link del IETF, un protocolo bastante antiguo, que apareció por el 93, muy similar, no sé si hace sentido, pero parecido a Telnet o FTP, ¿sí? De ese nivel, llamémoslo así, porque apareció sin ninguna seguridad embebida, ¿sí? Con lo cual, pues, muchas de las instancias, aplicaciones o despliegues que hay, o hay aún, están sin varias características de seguridad, sino que la información viaja en texto plano, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso un poco hago ese símil. Y tiene una forma de comunicarse entre el cliente y un servidor DICOM, básicamente, en el cual pues toda la parte de cómo está construido el protocolo, cómo funciona y demás, pues está en ese RFC. Y bueno, DICOM es cabe recalcar, es uno de los tantos protocolos con que hoy en día operan dentro de los sistemas sanitarios, ¿no? Este tipo de sistemas. Hay otros más. Aquí vemos un esquema tradicional de cómo funcionan los sistemas PACS y cómo interactúa el protocolo DICOM desde lo que son los dispositivos que lo tienen de su lado izquierdo, como puede ser el CT o MRI, PET u otros. CT es tomografía computarizada, bueno, sus siglas en inglés. MRI es una resonancia magnética y así. Entonces, los diferentes dispositivos a través de un protocolo como DICOM, HL7 u otro, ¿sí? Son los protocolos con que interactúan estas máquinas hacia algún servidor. Puede ser PAX u otro tipo de software en particular. Principalmente PAX es lo que vamos a hablar hoy en día, pero es con los que interactúa, con los que se saca o hace una imagen, ¿sí? Saca una imagen de una persona y mediante esas diferentes modalidades de las que hablamos anteriormente, CT, MRI, US, ultrasonido, etc.,
pasa a través de este protocolo DICOM y se almacena la información en el servidor PAX, ¿no? Como ven, ahí es básicamente una base de datos, un servidor web, bueno, tiene diferentes componentes lo que integran un PAX server. Y luego, pues, ese servidor PAX podría tener comunicación, de hecho la tiene en muchos de los casos hoy en día por un tema de interoperabilidad, etcétera, con los PAX Viewer, que son clientes, ¿sí? Como pueden ver en el lado derecho, DICOM Viewer, un PAX Workstation, un PAX Admin, que básicamente son aplicaciones desarrolladas en un cliente de una máquina Windows, por ejemplo, o un cliente en Mac, o en cualquier sistema operativo, o puede ser en algún tipo de ambiente web, de igual manera, ¿no? Una aplicación web que lea la información del PAX server y te muestre las imágenes como lo ven allí. Quizás a muchos de los que están viendo la charla o los que la verán después quizás, en algún momento y con toda esta transformación digital de los sistemas y demás, es seguro que ya nos reciben el CD con su imagen, sino desde el laboratorio o desde donde se tomen su imagen, les va a llegar un link con una aplicación que está en la nube, en donde dan clic en ese link e ingresan a una aplicación web que es un DICOM Viewer en ambiente web, y pueden ver su imagen, tomografía, radiografía o lo que se hayan hecho. Esa placa que se hayan realizado la ven en su dispositivo móvil. Y ahí hablamos de otro tipo de vectores de ataque, que es uno de los que vamos a hablar también dentro de esta charla. Bueno, hay diferentes interacciones. Este es un esquema muy general y resumido de cómo funciona PAX. Entonces, iremos desarrollando varios vectores de ataque a medida de la charla. Como hablamos, DICOM, un protocolo bastante antiguo, viene de allá del año 93 y fue desarrollado por el Colegio de Radiología de Estados Unidos, ¿sí? Y varios de estos dispositivos, de estos servidores, están alojados en Internet, y fue una de las curiosidades de los primeros pasos que quizás muchos dan para investigar o buscar algo en Internet. Al no tener acceso a los dispositivos médicos como tal, pues se empieza por este lado, y es buscar ese protocolo en Internet. Y como ven, aparecieron varios resultados dentro de Shodan, y sabemos que Shodan no es el único que recorre Internet. Por ejemplo, tenemos Sumaya y hay otros tipos de proyectos que recorren Internet buscando este tipo de plataformas o dispositivos IoT o cualquier otro. Y vemos que este tipo de sistemas están corriendo on-premise en varias empresas, varios hospitales, clínicas, laboratorios, etc. Y es un protocolo de facto o un estándar médico que funciona en muchos sistemas a la actualidad. Entonces, como ven, dentro de Costa Rica también hay, o al menos es lo que muestra Shodan, no se sabe, 16 entidades, empresas o laboratorios que están operando este tipo de protocolos, que principalmente son médicos. De hecho, si regreso un poco, no sé si puede regresar acá, perdón, como ven, ya Shodan los cataloga como dispositivos médicos. Perdón. ¿Sí ven? Dice Medical Device. Ok. ¿Cómo empecé la investigación? Ahora sí, aparte de buscar en Shodan, obviamente, lo que básicamente se hace es buscar o las técnicas avanzadas en buscadores, ¿no? No solo Google, sino cualquier otro buscador interesante. Entonces, buscando varios tipos de software, PAX, encontré con un proyecto puntual que lo conversaré luego, pero como ven, están expuestos estos sistemas, no solo open source, herramientas de cualquier tipo, privativas y demás. Y lo interesante aquí es, esto es antes de WannaCry, encontrabas dentro del mismo Shodan dispositivos de este estilo. Por ejemplo, el que está resaltado o punteado con rojo es Zener, uno de los software top dentro de Estados Unidos para radiología, y estaba expuesto a Internet con el puerto 445, compartiendo diferentes directorios con imágenes médicas abiertas a Internet en muchos de los casos. Todas las implicaciones que había de por medio. Otro vector de ataque de los que hablamos anteriormente es las aplicaciones. Y hay una gran cantidad de aplicaciones, de igual manera, de todos los sabores, privativas, open source y demás, proyectos open source bastante relevantes y muy usados, en donde, pues bueno,
a medida que iba avanzando y descubriendo cuáles eran los principales vendors o los que podrían tener alcance o los que estaban más expuestos a internet, encontré que, y era de sospecharse, que muchos de los fabricantes hoy en día tienen aplicaciones móviles con las cuales, enlazando lo que mencionaba anteriormente, pues puedes entrar a visualizar la información de placas médicas. Con lo cual, pues, posiblemente podría ser otro vector de ataque para, o algo que pueda enriquecer de información o un ataque en sí mismo a un atacante que quiera hacer algo malicioso dentro de algún hospital, clínica y demás. ¿Recuerdan que mencioné que por ahí, por el 2016, o fue el primer post que se publicó, si bien fue en el 2017, esto ya se venía investigando hace algún tiempo, era una radiografía a las debilidades y fugas de información en sistemas médicos? Y está el link donde pueden ingresar y está toda a mayor detalle qué fue lo que se hizo dentro de ese primer artículo, qué se descubrió y cómo. Y el primer hack o la simple vía de saber cómo funciona primero esta aplicación y qué impacto podría tener es descargar un cliente DICOM, que hay muchos gratuitos, de hecho de los mismos fabricantes, son herramientas en sí mismos, y con cierta configuración y comprendiendo de manera básica el protocolo, se encontraban dentro de Internet varios servidores expuestos sin ninguna autenticación, autorización, ninguna credencial, nada para acceder, y se podrían liquear datos privados de pacientes, que en muchos países pues esto obviamente es penalizado, ¿no? O, digamos, a la empresa en donde está publicando información privada, datos privados de usuarios. Y vamos a la primera demo, sin más. Entonces, en esta primera demo lo que voy a mostrar es un video, esto está grabado por cuestión de tiempo, en donde vamos a ver cómo en una máquina se podría instalar un cliente DICOM. Esto está con Radiant, que es uno de los clientes DICOM. Y lo que básicamente aquí se hace es un cliente que te permite visualizar. Es como que un médico tenga este software y visualice una placa que tú le puedes traer por un CD, como ven el icono en la parte superior, o remotamente. Y ahí tengo varios servidores de test, como hay varios en Colombia, Brasil, Bolivia, Japón, Ecuador. Y este es uno en Japón. Entonces lo configuras previamente, esto tiene una IP, un puerto y ciertos parámetros. Le das clic a Search y vas a traer de ese servidor que está expuesto, pues, información como datos del estudio, o sea, fecha donde se hizo fecha y hora en que se hizo el estudio, nombre del paciente, fecha de nacimiento, el código del paciente de esa entidad sanitaria, la modalidad. Recuerden que hablamos de la modalidad, o sea, qué tipo de test se hizo en este caso. Por ejemplo, hay CR, MR, o sea, CT, hay tomografías, hay ultrasonido, detalles de ese estilo, ¿no? El código del examen, y de hecho hay campos en su momento que se podrían llegar a revisar en donde podrías obtener la serie del hardware donde se hizo, la máquina, el vendor, General Electric, Kodak o el que sea, y demás detalles técnicos del hardware de donde se hizo aquello. Y como menciono, básicamente es configurar la IP del servidor, ciertos parámetros puntuales de qué es lo que necesita, qué es lo que quieres consultar. El puerto por default de este protocolo, el DICOM, es el 104, ¿sí? Que eso es público, digamos, y como ven, sin ninguna seguridad, ni autenticación ni demás. Y así, aquí tengo varias capturas de otros servidores. Cabe recalcar que todas las vulnerabilidades que están expuestas en esta charla, obviamente fueron de manera paralela que íbamos avanzando con el análisis, pues se iban reportando. No deberían estar más. Con lo cual, igual la información está censurada. Ven datos de pacientes de Bolivia, esto es en Ecuador, en Brasil, y así, Japón, China, un montón de servidores que estaban expuestos. Y no sé, por ahí hay unos 200 estudios. Si ven en la parte inferior, dice 200 estudios, 5000 creo que hay por acá. Oh, perdón. 5000 estudios encontrados, o sea, 5000 registros médicos de esa entidad. Y así están o estaban expuestos en Internet ese tipo de información. Ahora, sobre
este tipo de investigación, obviamente no teníamos acceso, como decía en su momento, a algún tipo de hardware o software en particular, pero en base a la historia que estoy comentando, llegué a esta aplicación que está en internet. Es un proyecto que se llama Pax One Server, en donde nada, pues, es un only one de un PAX, de un servidor. O sea, tienes un equipo con altas prestaciones y con cierta configuración básica, pues tienes un only one, un servidor PAX en tu institución hospitalaria, en tu empresa y demás. Es muy simple de configurar o de instalar más bien, y bueno, luego nada, ahí es un poco como quiero mostrar cómo se instalaba, etcétera. Pero lo más relevante de este proyecto fue que a medida que lo iba instalando, probando y viendo cómo, o sea, nutriéndome de cómo funcionaba por detrás un pack server, a medida que se veía el código, ya que es un proyecto open source y demás, en la página de Customers de este proyecto pueden ver todas las instituciones, universidades, facultades de medicina, empresas y demás que usan este software en particular. Con lo cual, el siguiente paso es la búsqueda en Internet. Y en esa búsqueda en Internet ya empecé a ver que al ser un proyecto open source no era que no estaba siendo usado, estaba siendo muy usado, es muy usado de hecho dentro de muchas instituciones y muy desplegado en Internet, con lo cual pues vulnerabilidad que se encontraba ahí iba a tener algún impacto, ¿no? Con lo cual hay varias vulnerabilidades que las descubrí, fueron solventadas, reportadas, etcétera. Y lo más relevante acá es que a medida que se iba avanzando con la investigación y la búsqueda en Internet, logré descubrir que el mismo software estaba embebido en varios fabricantes que lo que habían hecho es tomar el proyecto open source, embeberlo en su software privativo para vender, pero no le habían hecho muchos cambios, no con el impacto que eso podría tener. Es decir, tenía las mismas vulnerabilidades que tenía el proyecto open source. No se habían tomado la molestia de chequearlo. Aquí hay algunos casos reportados de esas vulnerabilidades, ¿no? Hay varios en donde, bueno, la idea es mostrar que han sido reportadas. De hecho, en uno de ellos, pues me preguntaban, no había mucho contenido el contacto de cómo reportar y me preguntaban si quería comprar el software. Pues no, la idea es que este tío estaba reportando una vulnerabilidad. Y hay varios, si quieren hacer pruebas de concepto y demás de los proyectos open source, pues hay varios exploits que están publicados en esa base de datos. Y bueno, con la relevancia que todo esto podría tener, y de hecho hay muchos más software ahí afuera que pues están siendo muy usados y podrían tener las mismas o vulnerabilidades de mayor impacto. Esto es solo un resumen y algo acotado de lo que se ha investigado. Algo que mencionaba es las aplicaciones móviles. Sobre ello también se hizo investigación, pues. Me vino a mi mente, a medida que iba avanzando, de ver que esos fabricantes pues también tenían aplicaciones móviles que permitían revisar esas placas hoy en día, ¿no? Desde un iPad, desde un iPad. Eso lo vemos a menudo, de hecho, cuando vamos al médico, pues, y que desde una aplicación ve la imagen de una radiografía. Y algo similar, había muchas debilidades dentro de esas aplicaciones móviles. Por ejemplo, ahí está el link donde pueden ver un poco más a detalle las aplicaciones bueno, no nombres en sí, pero cuántas aplicaciones analizaron y más a detalle toda la información. Pero en porcentaje, más o menos, 40% de las aplicaciones transmitían toda la información en texto plano, sin cifrar, es decir, alguien podía interceptar esa información con el impacto que podría conllevar. 34% más o menos de las aplicaciones tenían vulnerabilidades en cuanto a programación, y así con varias debilidades que voy a presentar a continuación. Por ejemplo, ¿debilidades de qué estilo? Pues, por ejemplo, hay vulnerabilidades de información hardcodeada. Básicamente encontrar API keys de servicios REST o de APIs que usaban, o de software de terceros. Hardcodear password de la aplicación dentro del mismo dispositivo. Como ven ahí, para entrar a la aplicación pues tenías que poner un código, y el mismo código está en un XML hardcodeado dentro de la misma aplicación.
tráfico inseguro desde el cliente. Ahí del lado derecho pueden ver una aplicación, un DICOM Client en versión mobile, en donde la información se transmitía en texto plano, es decir, consumía un API, en este caso un XML, y iba todo en texto plano, con lo cual alguien interceptaba esa información, modificaba o consultaba, o sea, puede haber un leak, etc. De hecho, no sé, en todas las aplicaciones que se testearon fue solamente la aplicación y no en los backend, con lo cual pues ahí es otra historia. Otras cosas que llaman la atención, que le he llamado triviales, en varias de las aplicaciones, pues en la conexión segura, como ven, era algo opcional, o sea, tenías que habilitarlo. Otra cosa, muchos certificados hardcodeados, con lo cual facilitabas a un tercero que interceptación de información, permisos excesivos, bueno, cosas también que se ven en otro tipo de aplicaciones. Mal uso del tema de cifrar información. Aquí hay un pedazo de código en donde alguien usaba base 64 para encriptar una clave, un password o una información. Con lo cual, pues se sabe que base 64 está encodificando más no cifrando. Entonces, con lo cual eso es una afectación de seguridad. Otro tipo de cosas es poder hacer phishing o algún tipo de ataque de este estilo dentro de la misma aplicación móvil por mal uso de cosas como WebView o renderizar alguna aplicación web como tal. Backends con problemas también, típico, esto es algo puntual, SQL injection, ese tipo de cosas, ¿no? Sobre el backend puntual. En el camino, ¿qué fui descubriendo? Pues fui encontrando sistemas de tipo radiológicos que mencionaba, los Radiological Information Systems, en los cuales pues había vulnerabilidades de tipo cross-site scripting, algo más básico, inyección de código sobre las aplicaciones. Y algo muy puntual es sobre esta aplicación, que era una aplicación demo que un fabricante tenía sobre internet, estaba expuesto y era una demo, podías probarlo. Con lo cual, pues sobre esa demo encontré algún fallo puntual, pues hay una inyección de SQL, la misma que estaba dentro de la versión oficial, o sea, la que vendían al público. Y nada, fue también, y esto es un DICOM, un servidor DICOM, como tenía registros médicos, nombre de paciente, etc. Otro tipo de aplicaciones móviles que se testearon es lo que se conocen como Electronic Medical Records, aplicaciones que permitían tener un registro o un seguimiento de datos médicos o de tus datos como tal. Y entonces, lo mismo, hardcodeo de cosas como passwords, se podía decompilar y encontrar, en este caso, credenciales puntales de un AWS, información en la cual, pues, si un malware caía al teléfono o al dispositivo, pues podía encontrar o extraer ese tipo de información como sensible, como tipo de sangre, registros de DNI o cédulas, la medicación que tomaba la persona, etc. Investigaciones futuras dentro de esta industria. No me gusta hablar mucho de futuro, pero es lo que se está dando y en donde se puede indagar mucho más con la idea de aportar, encontrar fallos, curiosear, etc. Protocolos y estándares. DICOM no es el único, como mencionaba, es el más antiguo, sí. Hay otros como HL7, que es como la suplantación o la mejora de DICOM, CDA, etc. Hay un sitio web, phir.org, si mal no recuerdo, donde pueden encontrar información de las últimas estándares y protocolos que están usándose para este tipo de entornos. Hardware, IoT, gadgets y mucho más. Entonces, estructuras que se pueden analizar. Como por ejemplo esto, ¿no? Hoy en día embeben cualquier dispositivo gadget para toma de temperatura, toma de muestras sanguíneas, etcétera, y te dan información al instante. Y puedes almacenarla en otros dispositivos, con lo cual la privacidad de la información por ahí se va perdiendo un poco. Y tienen vectores de ataque que pueden ser analizados. Otro tipo de cosas que se integran con PACS, como vimos en el esquema
básico es otro tipo de software o plataformas como los sistemas radiológicos, RIS, o los Electronic Medical Records. Hay plataformas enteras como tipo MR o ERPs para el entorno médico, pues ahí hay mucho que indagar. Software puntuales que se conocen como LIMS o BLIS o LIS, que son básicamente software para laboratorios médicos o laboratorios en general, industria, fabricación, medicina, biotecnología, etc. Y dentro de toda esta amalgama o entornos hay los software que son open source, hay proyectos que no se imaginan muy buenos y grandes que son muy usados más que todo, esa es la palabra, muy usados. Y podrían tener impacto en lo social, en la privacidad de los datos, etc. Y software comercial, obviamente, que se podría indagar por ahí con cierto nivel de permisos, etc. Qué sé yo. Aquí, hablando de los software BLIS o de laboratorios como tal, pues allí también hay fallos de seguridad. Y uno de ellos es en este software, se llama básico, ¿no? Se llama Basic Laboratory Information System, un proyecto open source que lo descargué únicamente lo mismo, como lo hice con PaxOne, para ver qué tiene por dentro, ya que a veces no hay mucho acceso a software privativo, pero casi funcionan similar o tiene las prestaciones más básicas para entenderlo. Entonces, sobre ese tipo de aplicaciones también hay vulnerabilidades del estilo web o depende de lo que vayan a analizar. Y para esto también he traído una demo sobre un MR, que es un fork de un proyecto bastante usado que se llama LibreHealth. ¿Qué es lo que hay básicamente en este es un video así mismo grabado que preparé en su momento? Es esto, como decía, un proyecto, un fork de OpenEMR, que es un proyecto mucho más grande, open source y muy usado, con lo cual aquí el problema que tenía este software es una inyección de código, ¿sí? Alguien podía escribir un archivo sobre el servidor web con el cual tomar control del mismo, pero que había un requisito que tenías que ser un paciente, ¿sí? Tener una sesión abierta de la aplicación, que eso no es muy complejo. Con lo cual, pues, alguien que tenga acceso a la aplicación como usuario cualquiera, un paciente como tal, como lo vamos a ver aquí, bueno, se loguea, entra al portal, tiene su nombre, tiene todos sus datos ahí y puede ejecutar alguna acción maliciosa puntual. Aquí, voy a correr un poco por cuestión de tiempo, a ver. Por ejemplo, aquí lo que hace es ejecutar el payload, ¿sí? Aquí, vamos a ponerle pausa un ratito, payload.php, bueno, eso tiene es una prueba de concepto, escribir un código puntual, un PHP info, y le responde el web server, y luego de eso, pues, lo que hace básicamente es escribir sobre el servidor web. En este caso, el payload.php tenía un archivo con el PHP info, como ven ahí. Entonces, mala sanitización de variables, etc. Luego, inseguridad, haciendo unas reflexiones sobre lo que se ha encontrado dentro de esta investigación en los diferentes vectores de ataque. Inseguridad en la programación, obviamente, configuraciones por defecto o inseguras, mucho depende a veces de los protocolos usados, debilidad en credenciales por defecto, hardcodeo de información en los dispositivos móviles, protocolos obsoletos o productos obsoletos. Hay mucha información de cómo aplicar, por ejemplo, algo básico, ¿no? Seguridad a nivel de TLS sobre DICOM para que la información vaya cifrada. Hardening, proyectos abandonados, etc. Algunas recomendaciones para los desarrolladores, básicamente tomar recaudos como en cualquier otro entorno y aún más en estos que tienen mucho impacto, desarrollo, al menos lo principal de controles de desarrollo seguro, analizar frecuentemente las plataformas. En la industria sanitaria como tal hay mucha regulación y cumplimiento, guías de la FDA, del NIS, etcétera, muy puntuales para poder fortalecer estas plataformas. Auditar las aplicaciones frecuentemente, usar técnicas, como ven,
hay muchas organizaciones hospitalarias que necesitan compartir información de este estilo, por un tema de investigación, de compartir esas muestras y demás, pero hay técnicas de anonimización. Hay herramientas de anonymizer que tienen los propios vendors o sí, los mismos fabricantes del mismo software que permiten anonimizar la información para poder compartir las imágenes o las placas o muestras, pero sin nombres específicos de pacientes, datos puntuales como vimos, DNI, etc. Conexiones seguras, hardening sobre las plataformas. Los usuarios que usamos estas plataformas, si bien a veces no podemos exigir demasiado, dependiendo de la regulación, pero habilitar los máximos mecanismos de seguridad que ofrece la plataforma. Como vemos en una de las aplicaciones móviles, pues habilitar el modo seguro de la conexión pues era algo opcional y no es así. Y la comunidad, nosotros como comunidad, pues poder aportar en lo que podamos. En este caso, nosotros divulgando, investigando y nutriendo nuestra información para abrir otros campos u otros posibles vectores de investigación. Hoy en día se habla mucho del Internet de las cosas, como para ir cerrando la charla. Y algo que en mi último artículo de este estilo, que está en el blog de LearnPath, lo llamé el Internet de la salud, la privacidad y seguridad de los datos en el Internet de la salud. Y que es básicamente, o ¿por qué le puse Internet de la salud? Pues todos los datos hoy en día, hablamos de que te tomas una muestra de temperatura, una muestra de sangre, una muestra o aparatos hoy en día, dispositivos o gadgets que te permiten evaluar tu salud o cierta parte o algo puntual y enviarla a algún lado. Esa información pues no sabemos cómo está asegurada, si se han tomado los recaudos necesarios. Hay chips insertados hoy en día, gente que se inserta chips en el cuerpo. Hay proyectos como el GoogleNet de Google, que hoy en día está siendo usado para toma de decisiones, que empezó con los coches inteligentes y hoy en día está tomando decisiones para diagnósticos médicos. Hay robots o microrobots que están funcionando u operando con tecnología, con software, con lo cual pues es importante conocer al menos este tema para abrir líneas de investigación, tomar en cuenta dónde estamos almacenando nuestros datos y la privacidad de los mismos. Eso es un poco lo que quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por estar en la charla y nada, hasta una próxima.